radio todo el día. Escuchamos noticias, música, deportes, la hora. Aquí yo creo que nadie trabajaría si nos quitan la radio. En cualquier lugar, en cualquier momento, siempre radio. Panorama. Nos despedimos, pero recuerde que mañana volveremos con más información aquí en Panorama. Que tenga un lindo lunes. Hasta mañana. De esta manera llegamos al final de Panorama. Muchas gracias por su atención. Le esperamos en nuestra próxima edición de lunes a sábado, al ser las 7 en punto de la mañana. Mientras tanto, queda en sintonía de esta emisora, asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión. TIGC Centro 96.3. Póngala. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afíliese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. En Conavi nos comprometimos con la eficiencia y lo estamos logrando. Ya iniciamos con el nuevo paso a desnivel en Guadalupe. Pronto continuaremos con los trabajos en La Bandera, La Galera y Atillos. Casi está listo el paso a desnivel de Garantías y el puente binacional Zigzaola. Avanzamos con la ampliación a Limón, San José San Ramón y la construcción de Circunvalación Norte. Estamos haciendo grandes obras, sin dejar de lado el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Su compañero en cabina, ahí tenemos a Rolando Jiménez colaborando con nosotros. Gracias, Rolando, por su ayuda. Igualmente saludamos a don José Bustos y a don Alex Romero, que se encuentran ambos en el estudio de grabación. Saludamos a nuestro compañero Brian Peraza, saludamos a nuestro compañero Luisito, con quien estábamos hablando ahora por la otra línea, y a ustedes, amigos y amigas. Este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Le vamos a rogar a nuestro compañero que nos ponga un mensajito para hacer un enlace por acá, un mensajito, una reflexión ahí, uno de los mensajes normales que tenemos.
Juzga tu éxito en función de aquello a lo que has renunciado para conseguirlo. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, hoy lunes 6 de marzo, y seguimos todos con el compromiso de quedarnos en casa, todos aquellos que no les afecte sus actividades de trabajo, sus compromisos, quizás una cita médica o alguna situación de emergencia, a quedarnos en casa todos. Ese tiene que ser el compromiso de todas y todos, no solamente el mundo entero, pero hablemos de Costa Rica, todo como tiene que ser. Bien, amigos, gracias por iniciar la semana con Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Este programa hace 14 años de transmisión ininterrumpida. Horizonte, su programa donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Hoy vamos a tener un programa muy sustancioso, muy interesante, con nuestro buen amigo que ya lo tenemos en la línea, ya casi lo vamos a presentar. Vamos a hablar sobre la corrupción en tiempos de pandemia. ¿Sabían ustedes, y eso lo conversamos acá el fin de semana en Horizonte, la semana pasada, con el presidente de Transparencia Internacional, capítulo Costa Rica, cuando reflexionábamos sobre que desafortunadamente hay empresas privadas, hay personas físicas, hay personas jurídicas y hay multinacionales que se dedican a tratar de corromper a funcionarios públicos, de llevar dinero mal habido a sus cuentas. Es triste, es lamentable, cualquiera diría ante una situación de esta, ¿quién se le va a ocurrir robar? Bueno, digámoslo como tiene que ser. Hay mucha gente que sí, que trata de robar. Hay maneras de robar. Unos roban sencillamente diciendo, factúreme 5 medicamentos y me entrega si quiere 1 millón, el resto me lo pone en efectivo por otro lado. En otros casos, factúreme tal cantidad de situaciones y me le pone un sobreprecio de un 40%, de un 200% diferencia en otro lado, etcétera, etcétera. Eso sucede en el mundo y las autoridades están atentas a evitar que esto suceda en Costa Rica, como desafortunadamente ha sucedido en el pasado. Aquí no vamos a negar las cosas. Lo que no quiero es señalar épocas ni gobiernos para no politizar el tema, pero que se han robado la plata en emergencias nacionales acá en Costa Rica, se la han robado en el pasado. No estamos diciendo que sea en esta administración, que quede muy claro, pero hay hechos que ser llevados a los tribunales porque hubo gente que logró corromper a funcionarios públicos y se pusieron de acuerdo para hacer saqueos muy desagradables. Bien, con el tema, nada más les recuerdo que si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, nos puede seguir escuchando en nuestra página en Facebook, programa Horizontes Costa Rica. Esa es nuestra página en Facebook. Ahí estamos transmitiendo en simultáneo en este momento, programa Horizontes Costa Rica en Facebook. Ingrese ahí, dele me gusta y ahí puede escucharnos. También, como promovemos la participación ciudadana, nuestro WhatsApp está abierto, si usted todavía no lo tiene, 8341-4142. Ese es nuestro WhatsApp, 8341-4142, para que haga sus reportes, así como lo hizo don Carlos Alvarado, que siempre hago la aclaración de que no es el señor presidente, es un oyente nuestro que lleva el mismo nombre. Don Carlos Alvarado ya está en sintonía. Porfirio de la Municipalidad de Sarapiquí dice, excelente tema, aquí conectados y saludos, un fuerte abrazo para usted, don Edgar, y a todos los del equipo de Horizontes, un programa de muy alto nivel, con credibilidad y seriedad, la seriedad del caso. Gracias. Igualmente saludamos a doña María Luz Robledo, que está haciendo su reporte de sintonía, y ahí vamos a ir leyendo otros reportes que nos han venido ingresando. Démosle la bienvenida a nuestro invitado, el periodista José Meléndez. Bienvenido, José, a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. José Meléndez es corresponsal de El Universal de México y hoy nos acompaña en vivo, en directo, acá en Horizontes. Bienvenido, José.
Edgar, muy buenos días. Pues aquí siguiendo las regulaciones de las personas que realmente saben, que son los técnicos, los científicos, el personal de salud, que incluye, y que es un momento clave para reconocer, porque el personal de salud incluye hasta el señor del custodio que está en la puerta vigilando y cuidando una instalación de salud, hasta allá arriba en los últimos pisos o en los pisos donde están las salas de atención prioritaria para las víctimas de y de cualquier otra enfermedad, pasando pues obviamente por personal administrativo, cocineras, en fin, todas las personas que lavan cocineras y cocineros, las personas encargadas del aseo, de lavar las ropa, en fin, las enfermeras, los médicos, todos un gran saludo. Para mí son, y quiero robarte unos minutos, son el personaje del año 2020, es el personal de salud, y cuando digo personal de salud involucro también cruzrojistas, paramédicos y todas las personas y biólogos, científicos, todos los que están de una u otra manera luchando en esta guerra mundial. Hay que entender que estamos en una guerra mundial distinta a la que se vivieron en otras épocas, y pues aquí estamos respetando en confinamiento social, en aislamiento social con mi familia. Y el tema de la corrupción, Edgar, Anastasio Somoza de Baile se robó en 1972 la ayuda que entró a Nicaragua por el terremoto que azotó a Managua en el 23 de diciembre de 1972. O sea que esto es una costumbre muy vieja. Cuando el terremoto de 1985, para ir avanzando ya hacia estas épocas, cuando el terremoto de 1985 en México, todavía hay historias dramáticas de escenarios de corrupción, de gente francamente desalmada, de que no tuvo compasión de ninguna especie pues para apropiarse ilegalmente de los recursos destinados a enfrentar una emergencia que imagínense, todavía en este momento no se sabe la cifra exacta oficial de muertos, porque unos dan 10,000, otros dan 35,000, pero más allá de cifras, lo que hay cifras es en las cuentas bancarias de grandes corruptos que se aprovecharon de estos escenarios para apropiarse. Y con fecha de sábado de esta semana, yo publiqué en el periódico El Universal de la Ciudad de México precisamente un reportaje hablando de que esto parece la situación de la corrupción en América Latina desde finales del siglo XX y todo lo que llevamos en el siglo XXI le ha provocado que estos países hoy anden en carreras viendo a ver dónde consiguen recursos dentro del país, haciendo presupuestos extraordinarios, poniendo impuestos a salarios o pidiendo préstamos en el exterior para tratar de enfrentar, no solo lo digo sobre Costa Rica, sino sobre el resto de América Latina, tratando de enfrentar una situación muy grave, porque la pandemia obliga a los gobiernos a asumir gastos extraordinarios. Y bueno, la plata que se robaron en la corrupción hubiera servido, la plata perdida ya, ¿verdad? Hubiera servido para paliar o para ayudar a mitigar esta situación. Y los datos son evidentes. Imagínense que solo en los sobornos de la empresa constructora Odebrecht, la empresa constructora brasileña Odebrecht, que se encargó en 10 países de América Latina de pagar sobornos, de dar sobornos para ganarse contratos de obra pública, contratos millonarios de obra pública. Entonces le pagaban a los funcionarios que tenían el poder de decisión y les daban a esta empresa de Odebrecht, les concedían, les otorgaban las licitaciones. Bueno, Odebrecht tenía un departamento, y así está documentado en la Fiscalía General de Brasil, se llamaba Departamento de Sobornos, con un presupuesto de 3.900 millones de dólares. Imagínense qué se podría estar haciendo en América Latina con 3.900 millones de dólares. Pero bueno, esto no queda ahí. En el Brasil también hay otro caso paralelo, que se llama la Operación Lava Jato.
paralelo y mezclado como Odebrecht. Bueno, la operación Lava Jato fue como lavaron. Lava Jato significa, es una forma de decir lavado en Brasil, pero es una gasolinera en Brasil donde se lavaba lavado de carros, y bueno, y ahí fue donde casualmente surgió el lavado de este dinero en Brasil. Sacaban dinero de la petrolera brasileña, la estatal brasileña Petrobras, que es una de las empresas de petróleo más grandes del mundo, cuidado que es la más grande, y le sacaron para ganarse contratos de obra pública, negocios con Petrobras, y ahí se está hablando de 2.600 y resto millones de dólares. Pero bueno, vengamos a más cercanos a Centroamérica. 2 expresidentes de El Salvador le sacaron a los presupuestos de la presidencia de ese país, y está documentado en la Fiscalía General de El Salvador, más de 500 millones de dólares solo en operaciones que ellos hicieron y que están ahí en proceso de investigación. Bueno, ya hay uno de ellos, Antonio Saca, que está condenado a una sentencia de 10 años, y otro que vive en el exilio dorado en Nicaragua al amparo de Daniel Ortega. Bueno, ¿y cuánto costó la piñata de los sandinistas en Nicaragua cuando Nicaragua en el año de 1990, doña Violeta Barrios de Chamorro, por la vía electoral, sacó a Daniel Ortega del poder? Bueno, en esa operación entre el 25 de febrero, cuando fueron las elecciones, y el 25 de abril, cuando fue el traspaso del poder, en esos 2 meses los sandinistas movieron cuentas bancarias, terrenos, hicieron una gran cantidad de operaciones en el registro de la propiedad, y se apoderaron de tierras, de empresas, de cuentas bancarias, en fin, que estaban bajo protección del Estado, o que pertenecían a instituciones gubernamentales, o que pertenecían o que no eran de ellos simplemente. Ellos se apropiaron de esos grandes terrenos, de cuentas bancarias, de cooperativas de taxis, en fin, se adueñaron. Eso todavía no tiene un monto, pero bueno, a propósito de que hace unas semanas murió el escritor y el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, él habló ahí de lo que fue la revolución perdida, cómo se la robaron, y robaron en términos criminales, de robarse las propiedades, y así podemos seguir señalando. Entonces, en ese artículo del sábado pasado yo menciono dice el título, si usted me lo permite, José: por corrupción, América Latina combate pandemia sin capacidad financiera. Debido a enriquecimientos ilícitos con recursos públicos, países de América Latina y el Caribe combaten pandemia sin capacidad financiera de reacción, según lo señalan los especialistas. Eso es parte de la publicación del periodista José Meléndez en eluniversal.com de México. Si usted quiere revisarla una vez que terminemos este trabajo de la mañana de hoy, vamos a publicarlo también en el Facebook del programa Horizontes Costa Rica, y desde luego pueden ingresar al Universal de México para que lean completo el artículo. Continúe, José. Edgar, y entonces por ser México no podemos dejar de hablar de corrupción en México, uno de los países campeones mundiales en este tema. Entonces yo mencioné en ese artículo que los nombres que tienen estos casos parecen como los de películas o de libros, de grandes producciones cinematográficas, o de libros fabulosos de la literatura interamericana, no, pero son casos de corrupción. Ahí está la estafa maestra en México, la línea en Guatemala, los expresidentes de El Salvador, la piñata en Nicaragua, el desfalco a la seguridad social en Honduras, la trocha, el préstamo finlandés, el cementazo en Costa Rica, el cártel de la toga en Colombia, el club de la construcción en Perú, la operación Lava Jato en Brasil, escándalo de Odebrecht en Brasil, que es como la joya de la corona de la corrupción en América Latina, a propósito de coronas, a propósito de virus, bonanza
Y ahí pueden seguir los nombres, pero no, son lamentablemente ni son producciones cinematográficas, ni son libros valiosos de la literatura americana, sino que simplemente son casos tenebrosos, para decirlo claramente, de lo que es la corrupción, y sin olvidar dos factores fundamentales: los varones de la droga y el lavado o el blanqueo de dinero, que son para todos los países. Entonces, ¿cuántos se han robado y cuántos se seguirán robando? Bueno, a propósito de seguirán robando, como seguimiento a este primer reportaje, ayer publiqué otro que se refiere a una alerta temprana, y que fue el tema que tocaste el viernes pasado con el representante para Costa Rica de Transparente Internacional, el presidente de Costa Rica íntegra, don Andrés Araya, donde se habla de 13 organizaciones anticorrupción de 13 países de América Latina y el Caribe, México, bueno, son 13 países, en donde lanzan una alerta temprana precisamente para el caso de la atención a la pandemia del coronavirus. Ellos lo que están planteando, vamos a ver, Transparencia Internacional, para aclararlo, es una organización establecida en Alemania y que se dedica a la promoción de la honestidad en la labor pública. Transparentar todos los procesos, transparentar los procesos. Y obviamente todo lo que es la labor pública en su vinculación con la labor privada. No es que se van a meter ni se meten a investigar una empresa privada, pero en el momento en que esta empresa privada se mete en negocios sucios con la función pública, pues ya quedó expuesta al escrutinio y al arbitrio de todos los ciudadanos. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Los capítulos de Transparencia Internacional para 13 países, incluido Costa Rica, sobre el tema de la corrupción, bueno, ellos plantearon una serie de elementos muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con transparencia en información. Bueno, que todo lo que se haga tiene que estar, todos los negocios que se hagan, por ejemplo, en Costa Rica, para atender todos los gastos que se hagan en la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, todos los ministerios que tengan que ver, deben de colocar en Internet y en todas las redes necesarias, dar toda la información ya inmediata, abrir la información al público. Tiene que haber transparencia, información abierta, pero tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber garantizar la competencia económica. Es decir, no puede ser que si hay, vamos a decir, una empresa de rentacarros que tiene 5 carros o 25 carros, puede competir al igual que una empresa de rentacarros que tiene 1000 o 2000, en igualdad de condiciones. Además, y voy a decirlo claramente, pues si el Estado tiene una flotilla vehicular paralizada en los parqueos de las instituciones del Estado, pues en lugar de alquilar podría ser más importante utilizar esos recursos, pero eso es otro tema para discutirlo y queda la puerta abierta. Bien, José, permítame un segundito. Sí. Este tema a nosotros nos ha llegado alguna información y aquí llamamos la atención para que los encargados de la Contraloría General de la República y del Gobierno de la República presten atención, porque sí, aquí se dan las dos figuras. No se puede señalar al empleado público como corrupto, jamás. Eso será en otros medios de comunicación. Aquí en Horizontes no vamos a caer en esos excesos, pero sí hay que señalar que desde la empresa privada, desde las multinacionales o desde las nacionales, es donde llegan con los fajos de billete para tratar de corromper a funcionarios públicos, porque seamos francos, aquí el que está comprando es el Estado costarricense, hablando en materia de nuestro país propiamente, lo que quiere decir que para hacer esa clase de negocios generalmente lo que se hace es localizar, ubicar a alguna persona, algún funcionario público que tenga mucho poder para favorecerse con esas compras, sean contrataciones de vehículos, aunque se tengan vehículos parqueados, sean medicamentos, aunque no necesariamente son los medicamentos que se van a ocupar, etcétera, etcétera. Estos son ejemplos de las situaciones que se pueden dar. Es esa la situación. Permítame nada más, José,
para no interrumpirlo, porque aquí la gente está participando a través de nuestro WhatsApp, y para los amigos, si todavía usted no tiene nuestro WhatsApp en su teléfono, agréguelo ahí a sus contactos telefónicos. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Lo voy a repetir una vez más, WhatsApp Horizontes 83414142, para que usted, amiga y amigo, opine libre, abierta y educadamente, como lo hacen siempre acá en Horizontes. Por ejemplo, nos dicen por acá Luis Pedro López Baltodano, excelente tema, nadie lo están hablando, en otros medios de comunicación no se habla sobre esto, y si lo dice Transparencia Internacional, esta parte lo dice Transparencia Internacional, esta alerta debería de hacer que se tomen las medidas del caso en prevención, no estamos diciendo que ya sucediera. En estos momentos, en esta administración, no estamos diciendo que ya sucediera, pero que ha sucedido en Costa Rica y en otros países del mundo, y en Costa Rica abundan los casos, unos en los tribunales, en algunos casos hubo condenas, en otros casos prescribieron, otros se salvaron, otros se cayeron, etcétera, etcétera, pero los hechos de corrupción se han dado. Un saludo para los amigos de la Fiscalía, dicho sea de paso, y también para algunos que han laborado en la Fiscalía, como Luis Bonilla Guzmán. Permítame, José, ir a una pausa, empezando por una reflexión que nos trae el señor Carlos Monge acá a Horizontes, luego la pausa comercial y retornamos aquí en Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Con este microprograma de hoy, empezamos un nuevo rumbo en los temas a tratar, dado que de improviso se nos vino una pandemia que nos tomó a todos por igual desprevenidos. Como la vida me enseñó que el que se preocupa se congela, es decir, deja de actuar, porque bien es sabido que el miedo es paralizante, deseo motivar a partir de hoy a que nos ocupemos, no que nos preocupemos. ¿Y cómo nos ocupamos cuando nos dicen que nos quedemos en la casa y no salgamos? Revise y verá que hay demasiadas tareas por enfrentar. Para empezar, debemos amoldarnos a normas de higiene más estrictas, y mientras más pequeña es su casa, más necesario es ser estricto, porque más fácil se da el contacto de personas con los objetos y con los otros habitantes de la casa. Ocupémonos de repensar lo que hemos venido haciendo, porque nuestro trabajo y actividades para generar el sustento pueden cambiar radicalmente. Los negocios o sitios de diversión que ha visitado, los productos que hemos venido utilizando. No es hora de preocuparse por puro susto, ni de soñar que nada ha pasado. Es hora de ocuparnos en cuidar nuestra salud mental y medir los pasos a seguir. Continuaremos. Para una consulta gratis, envíenos un WhatsApp 7114-0157. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afíliese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. En Conavi nos comprometimos con la eficiencia y lo estamos logrando. Ya iniciamos con el nuevo paso a desnivel en Guadalupe. Pronto continuaremos con los trabajos en La Bandera, La Galera y Atillos. Casi está listo el paso a desnivel de Garantías y el puente binacional Zigzaola. Avanzamos con la ampliación a Limón, San José San Ramón y la construcción de Circunvalación Norte. Estamos haciendo grandes obras, sin dejar de lado el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional.
Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afíliese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. Retornamos a Horizontes, su programa de cultura ciudadana, programa que transmitimos desde hace 14 años, siempre Horizontes, de lunes a viernes, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, aquí en Centro 96.3 para todo Costa Rica, y también puede escucharnos en su computadora, en su tablet, en su teléfono inteligente, con solamente ingresar a nuestro Facebook. En Facebook, visite nuestra página, dele me gusta, programa Horizontes Costa Rica, y les reitero, el WhatsApp está abierto, nuestro WhatsApp es 83 41 41 42 para que hagan sus reportes de sintonía, como ya le aviso el buen amigo Douglas Ibaja, a quien le enviamos un abrazo y a quedarse en casa, mi estimado Douglas Ibaja, igualmente a Efren, salvadoreño de nacimiento, costarricense de corazón, un saludo para don Oscar Granados también, el tocayo Edgar allá en el Ministerio de Seguridad Pública que está en sintonía, otras personas que vienen saludándonos por acá, don Rafael Ángel Guillén Elizondo, un saludo para usted, don Rafael Ángel Guillén, se le quiere, se le estima. José Pablo Soto, saludos desde Grecia, buen tema, nos dice, salúdeme a Pata, dice, es un familiar de él. Así es que coloquialmente le dicen así. Randy nos dice, en frecuencia, esto de la pandemia, que sea una enseñanza para que se tomen las medidas del caso. Saludos para Yari Gómez Quesada, gerente general del Grupo Extra, que está reportando su sintonía. Gracias, doña Yari, se le quiere, se le estima, se le respeta. Siga adelante con Grupo Extra, dándole lecciones a muchos que no hacen las cosas de esa manera tan franca y transparente. Oscar Guillermo Sánchez Carvajal, vamos a ver si con el CICOP sirve para esto. Dice, efectivamente, lo que hay que hacer es tener las compras centralizadas a través de CICOP y, como lo decía el periodista José Meléndez y como lo dice Transparencia Internacional también, deberían de ser publicados todos y cada uno de los actos de contratación. Se contratan medicamentos, salga la publicación. Se contratan vehículos, saque la licitación, la publicación, y a quién se le adjudicó, cuál fue el funcionario que lo hizo, etcétera, etcétera. Eso es transparentar. De lo contrario, nos podemos llevar sorpresas como ya ha sucedido en el pasado. Ojalá que las autoridades, repito, no estamos diciendo que quede bien grabadito aquí que esto ha sucedido en esta administración, pero sí en el pasado en Costa Rica ha sucedido, y de lo que se trata, de lo que la alerta que ha lanzado Transparencia Internacional y que tuvimos por aquí a don Andrés Araya Montezuma, representante de Costa Rica, presidente de Costa Rica Íntegra y representante del capítulo de Transparencia Internacional de Costa Rica, es alertar a los países del mundo y a América Latina en particular para que no se den estos hechos tan dolorosos cuando hay una necesidad evidente de tener más recursos en países pobres. Continuamos con el periodista José Meléndez, corresponsal de El Universal de México. José ha escrito 2 artículos muy llamativos. El primero, que ya hablamos de él, por corrupción América Latina combate pandemia sin capacidad financiera, debido al enriquecimiento ilícito con recursos públicos, países de América Latina y el Caribe combaten pandemia sin capacidad financiera de reacción, señalan los especialistas. El segundo artículo, lanzan alerta temprana, ojo, voy a repetirlo, lanzan alerta temprana en América Latina y Caribe para evitar corrupción por pandemia de coronavirus. Las organizaciones no estatales de 13 países, incluido México, ligadas a Transparencia Internacional, advierten que en una crisis como la provocada por el coronavirus
hay manipulación de información y uso inadecuado de fondos de emergencia. Esta es la alerta de Transparencia Internacional y José lo ha documentado muy bien en sus reportajes. Búsquelos en El Universal de México. José, para que continúe, aquí nos están recordando algunos casos a través del WhatsApp. Nos recuerdan algunos casos, como fue para hablar de un caso, yo creo que de los más sonados, el fondo de emergencias. Cuando el fondo de emergencias fue prácticamente saqueado hace muchísimos años en nuestro país. Continúe y le escuchamos con atención. Edgar, antes de entrar al fondo de emergencias, pues hay una frase que es fundamental en el estudio de estas organizaciones de 13 países. Dice que una crisis como la del coronavirus, y aquí abro comillas, dice, propicia la manipulación, oigan ustedes, propicia la manipulación de información y genera las condiciones para el uso inadecuado, fideicomisos de emergencia o presupuestos extraordinarios. Aquí hicieron la cita. Está diciéndolo con 3 líneas, pero está planteando un escenario claro, directo, preciso, sin necesidad de mucha palabrería ni retórica. Y claro, habla ahí de fondos y fideicomisos de emergencia. Bueno, en el 1985, en la administración del presidente Luis Alberto Monge Álvarez, que fue 82-86, en 1985 se destapó el escándalo del fondo de emergencia, lo destapó el periódico La Nación, un escándalo mayúsculo, que fue y que desnudó cómo se utilizaron recursos que estaban destinados para atender a las víctimas de emergencias y de situaciones similares en el país, pero no, se los robaron en negocios, en transacciones ilegales, doble facturación, etcétera, detalles ya, pues eso ya después, pero que detalles que dejaron una enseñanza sobre cómo se filtra el dinero. Bueno, y se filtró tanto que hasta filtros en una piscina de Monge compraron filtros para la piscina de su casa, no es para una emergencia, para la oficina del presidente Monge compraron con eso. Lo demostrado en juicio y en proceso judicial, ya estoy en documentos ahí, en que hubo obviamente que condenas y gente que estuvo pues presa y toda la cosa por este caso escandaloso, que fue vergonzoso para la institucionalidad costarricense, porque se robaron realmente el dinero destinado a las víctimas, a los damnificados, para decirlo con palabras precisas, a los damnificados de este tipo de tragedias. Bueno, y así ha seguido ocurriendo. Empecé hablando aquí de que el Anastasio Somoza de Baile en el 79 se robó la ayuda para Nicaragua para el terremoto. Bueno, y aquí hicieron, bueno, pues se ha visto en otros países. Las crisis, los desastres en otros países, yo hablé en México, sé que ha ocurrido en El Salvador por los terremotos que se produjeron ese año a principios de este siglo, y así muchas otras cosas, en donde, por ejemplo, en Honduras saquearon el Instituto Hondureño de Seguridad en el gobierno de Porfirio Lobo. Porfirio Lobo gobernó de 2010 a 2014, fue el presidente que asumió después, bueno, por vía electoral. A Manuel Zelaya le dan el golpe, después gobierna Roberto Micheletti y entra Porfirio Lobo. Bueno, en ese gobierno de Porfirio Lobo se robaron el Instituto Hondureño de la Seguridad Social, lo hicieron saqueado. Bueno, pero ahí en este nombre se me olvidó, en estos nombres de libros y que parecen como de películas, aparece también el caso de Mi Rosa. Mi Rosa es la primera dama, es la esposa de Porfirio Lobo, cuando en enero del 2014, siendo ella primera dama de Honduras, faltando pocos días para el para el traspaso de poderes, pues le pareció muy sencillo a esta señora, que está presa por esto que estoy diciendo, no es que estoy inventando, está presa en estos momentos por esto que estoy diciendo y que voy a contarles. Está presa desde febrero del 2018. Ella le pareció pues un caso que está en investigación todavía en proceso judicial. Bueno, lo que se le acusa es que ella en estos últimos días de enero, el presidente de enero del 2014, el traspaso puede ser el 27, en
los días antes, por ahí de la segunda, 17 parece, de enero, le pareció muy cómodo trasladar más de $500,000 de una cuenta asignada al gobierno central de Honduras y lo trasladó a una cuenta personal de ella en un banco de Honduras, y se trasladó así tan sencillo como trasladar un pequeño detalle de $500,000. Un pequeño detalle de 500 y resto mil de dólares. Bueno, por algo está presa, y por algo está preso el hijo de Porfirio Lobo en Estados Unidos por narcotraficante. No está preso por robarse un ramo de flores en una esquina de San Pedro Sula, no, está preso por narcotraficante. De ese grado es la corrupción en un país como como Honduras, en donde el presidente de la República ha sido, Juan Orlando Hernández, ha sido reiteradamente señalado en cortes federales de Estados Unidos de haber recibido $1,500,000 de narcotraficantes hondureños para financiar su campaña electoral, y facilitarles el contrabando de negocios. Por eso uno de estas películas y libros que he señalado, los varones de la droga y el lavado de dinero. Eso, ¿con cuánto se podría estar ayudando a los hospitales y a los centros de salud de Honduras con dinero, con recursos financieros para ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus? Bueno, ahí está claritamente planteado cómo está golpeando y cómo ha golpeado y cómo probablemente seguirá golpeando la corrupción a América Latina y el Caribe, con esta misma alerta temprana que acaba de lanzar Transparencia Internacional, diciendo, bueno, en esta época es propicia para vulnerar los fondos y los fideicomisos de emergencias y manipular la información. Eso es muy grave. Es muy grave, esa es la situación que puede ocurrir si no se toman las medidas del caso. Reitero, en el pasado ha sucedido en Costa Rica, han saqueado en casos de emergencia fondos que fueron destinados y aprobados por la Asamblea Legislativa con esas finalidades, fueron saqueados en algún momento por algunos funcionarios que en su momento tenían el poder. Recientemente hay casos también donde algunas instituciones que no vamos a nombrar porque algunos están en proceso y aquí no vamos a adelantar criterio, hay situaciones en el asunto del manejo de la cosa pública que a uno realmente le conmueve ver. No puede uno entender cómo alguien pueda meter las manos en lo que no es suyo en una situación de emergencia como esta. Nunca se debe meter, pero sobre todo cuando hay una situación de tanta urgencia como es esta pandemia del COVID-19. Saludamos al comisario Martín Arias Araya, director general de guardacostas de nuestro país. Saludamos también a José Manuel Arroyo, ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Un saludo, José Manuel, siempre es un gusto. Randall Ramírez nos dice, la peor pandemia que tenemos en el mundo es la corrupción. Si no tuviésemos ese lastre y hubiésemos actuado con honestidad y como sociedad, hubiéramos sido más críticos al momento de elegir a los que nos gobiernan. Difícilmente se pasan estas necesidades. Por eso, y ustedes ven, ninguno de ellos ha gobernado. Vamos a ver, ustedes ven, ninguno de los que han gobernado han dicho o han hecho algo al respecto. Cosa interesante. Gracias, Randall Ramírez, por esa reflexión. Viene otro por acá, dice, algo pasa muy malo, don Edgar, es que dejan de lado el apoyo a nuestros agricultores y no les compran productos. Algo mal hecho en este gobierno. Eso sí está sucediendo en este gobierno. Nos dicen por acá que falta mucho apoyo a los agricultores de nuestro país y pareciera que eso sigue clamando. Nos habían dicho que había arroz para 5 o 6 meses y ahora están pidiendo permiso para importar de emergencia arroz. Es decir, ¿había o no había arroz? Bueno, viene otro por acá, dice SLM, así aparece en su WhatsApp. Dice, interesante las observaciones que hace el periodista José Meléndez. Definitivamente los que tenemos más de 40 años recordamos estos casos de corrupción. Algunos siguen, vamos a ver, voy a quitar un partido en particular, porque yo no creo que todos estén en un solo partido. Algunos están en tal y tal partido, esto lo agrego yo, Edgar Obed. Yo creo que están en todos los partidos, son pocos, pero hay. Ok, continuemos. Dice,
algunos siguen en tales y tales partidos y algunos siguen con ansias de volver al poder. Desafortunadamente estas cosas suceden. Vamos a ver, nos dice por acá, dice la trocha se hizo con la emergencia del conflicto con Nicaragua, nos dice por acá. Ok, un saludo para don Carlos Monge. Siempre es un gusto contar con usted, don Carlos. Tommy, policía de Tortuguero, mi estimado, deberíamos de actuar con más transparencia, eso es lo que necesitamos los ciudadanos. Gracias, Tommy, por estar cumpliendo como funcionario de la Fuerza Pública ya desde Tortuguero. Nos dice por acá, vamos a ver, Jorge Luis, estoy en sintonía, excelente la exposición. Dicen otros por acá, bueno, se robaron las platas, se robaron muchas platas con la trocha, ¿y qué pasó? ¿Dónde están los condenados? Bueno, vamos a ver, eso sería, vamos a ver qué nos puede decir ahora José Meléndez. Viene otro comentario por acá, dice don Carlos García López, gracias don Edgar, aquí en total sintonía, Dios nos bendiga a todos, ok. Mario Arce nos escucha en Escazú, dice Mario, excelente la exposición. Sí es cierto, tomen en cuenta, se están alquilando vehículos y es cierto, si el gobierno tiene una gran cantidad de vehículos, ¿por qué los están alquilando? No sabemos. ¿Dónde están esas licitaciones? Se están haciendo contrataciones a dedo, ¿por qué? Bueno, son varias preguntas que se hacen. Otro por acá, que vamos a ver, esto es de una señora o señorita, Luz Ramos lo que nos dice es, sí, tiene razón, dice, trabajé en la Contraloría, lo que hay que hacer es evitar las contrataciones de dedo, es decir, las contrataciones directas. Eso sirve nada más para pagar favores políticos y futuras campañas políticas. Gracias, doña Luz, por esa reflexión. Mauricio Quiroz nos dice, gracias Horizontes, solo ustedes están tratando estos temas. En otros programas se dedican nada más a felicitar a los funcionarios, cosa que yo también quiero hacer a través de Horizontes. Felicito al Ministerio de Salud por la manera como han manejado las cosas, felicito a la Caja Costarricense de Seguro Social y por favor, como lo dijo el periodista Meléndez, saludemos y nuestro respeto para todos los que trabajan en el campo de la salud. Ellos son héroes y esperemos que condenemos y señalemos al que se robe un solo 5 en esta emergencia. Muy bien, así, claro, directo, conciso. Yo aprovecho para saludar al doctor Álvaro Salas Mejías allá en Heredia. Igualmente saluda a nuestro buen amigo el doctor Eduardo Blanco Umaña y sus compañeros y compañeras allá en el hospital de Cartago. Vamos a ver, Juan Carlos Valerín nos dice también, excelente programa. ¿Por qué será que en algunos medios de comunicación no se habla de corrupción en tiempos de pandemia? ¿Por qué será? ¿No se han preguntado ustedes? Bueno, todos nos podemos preguntar lo que quiera. Aquí está el doctor Eduardo Blanco, Gracias, nos dice allá desde el hospital de Cartago, sabemos que siempre está en sintonía. Un abrazo, doctor. Saludos para los amigos de la Embajada Norteamericana, que hay algunos amigos de aquí que desde hace ya nos están haciendo reporte de sintonía. Es un gusto tenerlos a ustedes como oyentes, un saludo para ustedes, y esto me recuerda también que tenemos un saludo pendiente esto fue antes de iniciar el programa, los amigos de la PCD, Policía de Control de Drogas, que estaba en sintonía, iban en carretera los muchachos y muchachas trabajando y en sintonía de Horizontes. Gracias. José Meléndez, retornamos con ustedes, nos quedan 5 minutos de programa, el tiempo es corto, pero le damos participación a todos los oyentes, eso es de lo que se trata esta democracia radial como es Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Por corrupción, América Latina combate pandemia sin capacidad financiera. Doloroso el titular, José. ¿Cómo no? Y yo creo que uno de los casos más graves, cuidado que el más grave, por todas sus dimensiones de penetración en el Poder Ejecutivo, en el Judicial y en el Legislativo y en otras instancias, obviamente que políticas, partidistas, bancarias, etcétera, fue el cementazo. Eso tenemos que decirlo muy claramente aquí en Costa Rica. Con el cementazo hubiéramos repellado, para utilizar términos de obra pública y de albañilería, o hubiéramos blindado con un repello muy importante a la seguridad social de este país. Porque si hay plata para gastar en esas cuestiones, 40 millones de dólares, casi más, imagínense qué podría estar haciendo Costa Rica con esos 40 millones de dólares, utilizándolos aunque sea para fortalecer ojalá para fortalecer las escuelas, el aparato sanitario de los centros de educación pública de este país. Don Edgar,
Sequeira le agrega un comentario, José, y para compartirlo con los miles de oyentes de Horizontes, dice don Eddie Sequeira: por el caso del Banco Anglo, unos cuantos inocentes que nada hicieron, estuvieron en el VIP de la reforma y la plata no apareció nunca. Esto es sarcasmo, dice don Eddie Sequeira. Bueno, quiero aprovechar para leer otro aquí. Rita Guzmán dice: felicíteme al periodista José Meléndez. Yo sí había leído los artículos que él menciona. Excelente trabajo, y realmente esperemos que no tenga que hacer un trabajo sobre la corrupción del COVID-19 en Costa Rica. Bueno, esperemos que así sea. Continúe, José. Bueno, pues eso le decía. Entonces, y esto que pasa en Costa Rica pasa en el resto de América Latina, con una situación de que en el resto en otras zonas de América Latina son economías más grandes, y obviamente que las dimensiones y las proporciones se multiplican. Y esto, por ejemplo, caso de Brasil, México, Argentina. Bueno, en un convento en Argentina, el maletín en un convento, ahí está planteado en el artículo, en el reportaje, en un convento en Argentina, en el año 2006, un tipo apareció escondiendo unos maletines con 6 millones o 9 millones de dólares, producto de la corrupción de los sobornos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en negocios oscuros, y que andaban persiguiendo. Entonces eran platas que se escondieron. ¿Cómo vamos a dejar a mencionar uno de los casos emblemáticos de la corrupción en América Latina, lo de Argentina? Bueno, y las monjitas le escondieron el dinero en una boda, y dijeron que eran producto de las limonas. Después nos asustamos de que alguien le aparezca aquí, aquí 40 millones de colones debajo de las gradas. Yo no sé de quién era eso, seguro se le cayó a alguien, lléveselo al que quiera. Alguien se los encontró. Bueno, dice Guido Golcher: una posible solución para combatir esa corrupción debe ser recordarle al pueblo en programas radiales o redes todos los días, todos los actos deshonestos. Creo que así nos grabaríamos en nuestras mentes quienes hacen eso y no los elegiríamos nunca más, dice Guido Golcher. Gracias, Guido, por esa participación acá en Horizontes. José, hay una situación que a uno le llama la atención. ¿Por qué el gobierno de la República no abre de una vez una sola página web y de una vez se van publicando ahí? Se está licitando esto para la Caja, se está licitando esto para el ICE, se licita esto para el Ministerio de Seguridad, participan tales y tales, y eso es, una vez adjudicado, como lo dice Transparencia Internacional, valga la redundancia, de manera transparente se dice: fue adjudicado a tal y tal y tal empresa por el funcionario tal, etcétera, etcétera. ¿Por qué les cuesta tanto a los políticos? ¿Cuál es el miedo de ser transparentes? Edgar, la pregunta es para los políticos, no para mí. Yo soy de los de la acera del frente, el que mismo... ¿Por qué cree usted con su experiencia que no lo hacen? Porque no hay almuerzo gratis. Ajá. Ya aterrizamos. No quisiera decir nada más. Sí, ya aterrizamos. No. Ahí se dice todo, ya aterrizamos. Aquí nos dicen otra cosa, rápidamente. Dice: corrupción es también decirle a los demás: bájense en el salario, váyanse para la casa, no les puedo pagar. Todos piden de todo, pero yo no me pongo frente al espejo. Bueno, ¿sabemos de quiénes están hablando? No sé, cada uno se lo imagina. José, 1 minuto y medio para que pueda, 1 minuto 15 segundos para que haga el cierre, por favor. Bueno, pues lo que también tiene que estar pendiente es el escrutinio, la presencia ciudadana de organizaciones como Transparencia Internacional y todas las organizaciones de la sociedad, los grupos no gubernamentales, no estatales, pidiendo rendición de cuentas. Y eso es todo, rendición de cuentas. Claro, hora como, y como esta cosa de la pandemia, casi que tiene que ser hora con hora, no día con día, hora con hora, para tener el expediente completo y poder decir: aquí hubo un error, aquí cuidado, que aquí esto puede estar mal. Es la exigencia de la sociedad, como de todos nosotros los ciudadanos, exigiéndole al gobierno transparencia, rendición de cuentas, y no solo el gobierno, porque hay otras instituciones que no solo necesariamente son del gobierno, sino que dependen de otras instancias estatales y que tienen que estar rindiendo cuentas. El Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Contraloría tiene que estar vigilando, y todo esto es la vigilancia, la rendición de cuentas. Todos juntos, como dice el periodista José Meléndez, corresponsal del Universal, que ha estado hoy con nosotros, todos a combatir la corrupción, y desde luego al gobierno de la República, desde acá, desde Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, una vez más respetuosa, pero vehementemente le decimos: señores, señoras, don Carlos Alvarado Quesada, señores miembros del gabinete, abramos los datos
que se sepa a quiénes se está contratando, por qué montos y cuál es la justificación para esas autorizaciones. Nosotros nos vamos, José, lo invito a usted y a todos los miles de oyentes de Horizontes para que mañana con el economista Vidal Villalobos Rojas entendamos esta situación de la economía en tiempos de crisis. Gracias, José. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Mañana 7:20 de la mañana regresa a Horizonte, siempre aquí en Centro 96.3 en FM. Gracias. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afíliese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy la palanca del servicio sanitario? El teclado de la computadora.